La. Bueno, pues ya lo escuchan hablando ustedes de fondo, a Germán Rodríguez y a Juan Manuel Reyes Cornejo, que también lo están viendo ya a través de la pequeña pantalla. Estamos haciendo esta grabación precisamente hoy, Día de Difuntos, donde precisamente ahí tenemos esa lucecita encendida para todos nuestros familiares, conocidos, con esa cruz también de herencia y sobre todo regalo de don Agustín González, ese insigne artesano de la Zamora, que nos lo dejó por aquí, bendecida por el Padre Ángelo, y que hoy también está presidiendo todo ello. Antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí, chicos, muchas gracias. Bueno, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas noches. Bueno, estaban tan animados en la tertulia que yo lo que he dejado. De hecho, incluso era una de las cosas con las cuales quería comenzar con ustedes. Antes de finalizar el año, tengo idea o me gustaría tener una tertulia. No solamente el que uno hable de patrimonio, salgamos fuera, sino hacer una especie de mesa redonda. Como vamos a estar en directo la última semana de diciembre, podríamos hacerlo, pero también se podría grabar en cualquier caso, en el casino del Realejo, abajo en San Agustín, o donde quieran ustedes, y grabar, invitar a gente que hablemos de todo ello, hablar de patrimonio en términos generales. Vale. Que sería muy, muy interesante. Cuanto más se hable de él, mejor, ¿eh? ¿Cómo estamos? ¿Bien, entonces? Liado. Sí, el patrimonio más importante es el sacar el día a día a la empresa. El día a día a la empresa y algún artículo está por ahí fraguándose y muy liado. No puedes decir todavía que destapar el caldero para ver qué hay, ¿no? No. Vale, bueno, ya saldrá. Creo que puede ser algo interesante. Bueno, ahí lo dejamos ahí como el diablo cojuelo, levantando los tejados, como dice Enrique. Juanma, ¿cómo estás tú? Pues yo dedicado a labores más domésticas, he estado enramando los cementerios y bueno, lo que toca. Y un trabajo también porque tengo la familia repartida entre Santa Cruz, el puerto y bueno, hoy estuvimos hablando de Cherfe con Pablo de Luca, al tenor del libro de tu hermano, que esperemos dentro de poco verlo aquí con su nuevo libro, ¿no? Que ya... Sí, ya lo tiene perfilado. Él ha estado un poquito ahora distraído porque estaba haciendo un máster para el tema, porque está también intentando opositar a lo que es letrado de la Administración de Justicia, pero que yo no sé para qué. Fíjate tú, mi madre lo llevaba con una chola al colegio cuando era pequeño, porque no quería estudiar. Y después de viejo, a los 50 años le ha dado por estudiar y sacó... Empezó por ser empleado de justicia, después sacó lo de tramitación y ahora está por lo de... Pero bueno, cada uno se entretiene con lo que puede. Nunca es tarde si la dicha juega o el conocimiento no ocupa lugar. Bueno, yo no sé lo que ustedes están previsto para hablar en el día de hoy, pero yo tenía algunas propuestas de alguien que me había dicho, chicos, cuando puedan le dices a Juanma y a Germán que lo de los cuadros de ánimas, ya que estamos hablando estos días, ¿no? Cuadros de ánimas. Habíamos hecho un primer programa, si no recuerdo mal, que fue la introducción que hicimos, empezando a hablar por los enterramientos en las iglesias y demás. Y ahora habíamos quedado que Germán nos iba a ilustrar sobre el tema del cementerio de San Francisco y los personajes que hay allí y demás. Bueno, podemos hacer un pequeño apunte rápido sobre los cuadros de ánimas. Bien. Van todos asociados... ¿te importa? Sí. La mayoría de ellos van asociados de manera rápida a la fundación y a la aparición de cofradías de las ánimas del purgatorio. Era una de las cofradías más populares, tenía mucha presencia en casi todos los templos parroquiales, bien en capillas o bien en altares en las naves. Su pieza principal en un principio fueron los cultos a San Miguel, y según fue evolucionando el siglo XVII y plenamente en el XVIII están los cultos a las ánimas del purgatorio con un gran lienzo, que son generalmente los lienzos más grandes que se han pintado en las islas, los de las ánimas del purgatorio, que son cuadros, es verdad que hay de todos los formatos y de los estilos, prácticamente son todos el barroco, pero sí es verdad que tiene un gran desarrollo. En el caso de la parroquia de la Concepción, que desapareció con el incendio, había uno también. Sí, tenía su retablo de ánimas, presidido en la parte superior con el... Yo me acuerdo de San Pedro con el gallo, ¿era ese o estoy equivocado? No, abajo estaba el cuadro de ánimas, que era deudor de las fórmulas de Quintana, se recordaba mucho al de la catedral, con un gran dosel de madera en lo alto, y debajo había un retablo que recuerda las formas del retablo de San Vicente. En el centro iba un San Miguel del siglo XVII, atribuido a la Escuela de Garachico, a lo que llaman Escuela de Garachico, y a los lados iban dos lienzos, San Juan de Pomuceno y San Blas. Sí.
todo retablo, como les venía diciendo, era una cofradía que tenía bastantes rentas, entonces estaba todo dorado y policromado. Era un lienzo, un retablo, un conjunto muy interesante, Bueno, que por desgracia se quemó en el a mí es 78. una de las cuestiones que, claro, cuando uno va a misa, yo soy, pues bueno, de mi parroquia del Apóstol Santiago, y lógicamente antes de que comience el servicio y demás, te pones a ojear y te pones, claro, es como un libro, ¿no? Te pones a ver, y yo digo, le saqué una fotografía y te pones a mirar, pues, ¿sabes? Como con la lupa, me encantan las lupas, los documentos, pues igual con el móvil ahora puedes hacer zoom. Te quedas sorprendido. Ese cuadro es muy interesante, porque uno de los más antiguos y es de los más particulares en la interpretación del tema. Sí, Pero es un tema que está extendido Por todos sitios, ¿no? Y, bueno, y en el de Ralejo Alto, efectivamente, igual que en el Sí. del Bajo, está sufragado por la Cofradía de las Ánimas. sí, fue restaurado hace unos años atrás y le dejaron aquella, bueno, son el lienzo, le pusieron el lienzo, le faltaba como... Le falta Sí, el trozo de trozo, marco antiguo, sí, que la sí. documentación habla de ya de ese marco negro con esos remates dorados. O sea, que debería de ser devuelto. Debería ser, ¿no? Porque aparece incluso en los primeros inventarios donde se cita el cuadro y aparece con ese tipo. Con ese ¿Y qué marco. decías tú, Juanma, que no en todos sitios? Bueno, en el anterior programa lo tratamos ya el tema y yo también remito a los oyentes y a los que nos ven que se vayan al YouTube y intenté hacer una exposición del tema de lo que eran las cofradías de ánimas y estos cuadros que, como bien decía Germán, están en las principales iglesias, son de gran formato porque date cuenta tú que muchas veces tenían que rellenar esa capilla sin nada. Y bueno, el de la catedral del que le estuvo hablando, o también, por ejemplo, el que se conserva Nico de los Vinos de Tomás Pablo, que incluso haciendo referencia a lo que él decía sobre la incorporación, la sustitución de San Miguel por la Virgen del Carmen, le hicieron un hueco allí para meterle una imagen industrial excedente de la Virgen del Carmen, y que son cuadros de grandes proporciones que representan, en principio, mucha gente se confunde y dice, no, el infierno es el purgatorio. Las ánimas se están depurando ahí para saltar, incluso en algunos, como el de la Catedral de la Laguna, se ve un ángel representado, un arcángel, que está recuperando a una de las ánimas que ya ha pasado su estadio del purgatorio, y después ves un segundo plano en el que solemos ver normalmente a parte de los santos. Por un lado se suelen representar a veces los mártires con la palma a un lado y al otro los padres de la iglesia, San Francisco, Santo Domingo, San Agustín, y después en la parte ya superior, en el tercer nivel, estaría ubicada para la Santísima Trinidad normalmente, con el Espíritu Santo, Padre Dios, y después a veces a posteriori también San Juan Bautista, o santos que tienen un tratamiento especial dentro de, unos por ser parientes de Cristo, como San Juan Bautista, que es el primo, y esto se reproduce, aunque después también, como bien él decía, mayoritariamente nos encontramos con esos grandes cuadros de gran formato, pero luego, sin embargo, hay iglesias que son más modestas e incluso hay otras representaciones mucho más limitadas, que a lo mejor solamente se ve a San Miguel rescatando a las ánimas y poco más. O hay también bajos relieves, como el que podemos ver en la iglesia de San Francisco del Puerto, que desgraciadamente fue retirado de su hornacina para poner otra imagen moderna, contemporánea, y que ahora lo han puesto en otro lado, no sé si lo han puesto, creo que le han puesto una moldura. Era siempre el lugar habitual, esa capilla destinada a las ánimas benditas del purgatorio, a esas cofradías que había, que como ya dijimos en el anterior programa, se dedicaban en esta época, se convertían en los ranchos de ánimas, y esos ranchos de ánimas iban por las casas con la finalidad de recaudar unas veces para las misas por esos difuntos, porque para salir de ese purgatorio había que hacer una serie de oraciones para beneficiar a esas personas, que era por lo que también muchas veces se asignaban las capillas, las grandes familias, y luego la gente más modesta tenía otro tratamiento, y luego también para los entierros, porque como decíamos, en esa época no había funerarias, ni había los seguros que tenemos hoy en día de deceso, sino que eran precisamente estas hermandades y cofradías muchas veces eran encargadas, y sobre todo para aquellas personas que estaban menesterosas. Entonces hay que tener en cuenta que es una constante en casi todas las parroquias, que incluso en aquellas que no existía como tal la hermandad o la cofradía de las ánimas benditas del purgatorio,
pues a veces delegaban en otras cofradías, como la Veracruz y Misericordia, que es el caso de la Orotava, o otras cofradías que también se hacían cargo de esa. Las más antiguas tenían la potestad, o una de sus funciones era la del entierro. Hay un dato específico en la colaboración que tuve en su día con lo que es la guía de misterio. Creo que es una publicación, una miscelánea de temas relacionados con precisamente temas, asuntos de muertos, de brujas, de cosas sobrenaturales. En el libro, una de las aportaciones que hice, entre ellas fue la de la recopilación que hicimos nosotros para un artículo que publicamos incluso el Diario de Avisos y también aquí al periódico local, de Juan Betancur Alfonso, donde recoge una cosa que es increíble, que los acólitos pues iban por las casas con el acetre, que incluso el sacristán, José el sacristán, me dijo que efectivamente ellos también lo hacían, ¿no? Con agua bendita. Y sí, con agua bendita, y después resulta que ellos le daban pues fruta de esta época, comida poca, la que había, y agua a pata, agua a pie, y se cogían alguna sinitrina. Y resulta que dice Juan Betancur Alfonso, es algo muy interesante, que llegaban a la iglesia en el realejo, no especifica exactamente si es en el de abajo o el de arriba, y le quitaban el diablo a San Miguel, le ponían una cuerda alrededor del cuello. Eso era en el pueblo de San Miguel de Abona. No, pero él lo recoge. No, lo cito yo porque él dice que es los realejos, por eso lo digo, ¿no? Y yo, claro, en el realejo alto no puede ser, por la que está. Las culturas separar. Y abajo tú tienes ese dato, es decir, ¿se podía separar o no sabes, no te acuerdas? Yo pienso que sí, por las fotos que hay de las culturas, yo pienso que se podría separar, y si no, estoy seguro que con la cantidad de santos que habían viejos atrás, no dudaría que estuvieran. Cita hasta los nombres de las personas, Agustín, no sé qué, que le dijeron, sí, está escrito, es decir, que dice realejo. En el realejo los chicos solían hacer y darle la vuelta alrededor cuando ya estaban bajo los efectos del agua a pie. Lo mismo que estar toda la noche doblando en la torre, y les llevaban la cena y comida. Y pero eso es tremendo, la noche doblando. porque dices tú que también se dan en San Miguel de Abona, dice. Sí, claro, que el patrón de lo que pasa que la imagen que tienen ahora, que ellos procesionan y demás, es una imagen industrial, pero conservan la antigua, ¿no? También en el retablo. Sí. O creo que la tienen en un lateral, pero también, y es muy probable, porque ya te digo, la imagen es de bulto redondo, la antigua, no te estoy hablando de la de Olos que tienen en el retablo y que suelen sacar. Capaz que hay fotos de eso. Y el cementerio, y te digo que en el cementerio había mucha tradición y hay que beber mucho de esa fuente, y te lo digo porque mi padre tenía un primo que se llamaba Teófilo, que estuvo a cargo del tema, y algo de eso nos contó también. Es muy interesante eso, y el tema de que los niños también, como decíamos en el anterior programa, muchas veces copiaban también, porque hay que tener en cuenta que la liturgia ha cambiado completamente en cuanto al culto a la muerte, a lo que vemos en la actualidad. En la actualidad el muerto es llevado por la funeraria a la iglesia o a la Yo lo parroquia, decía esta mañana. Y ahora, antiguamente no, antiguamente tenían que venir las cruces alzadas con el sacerdote a tu domicilio, y el muerto se velaba en el domicilio. Muchas veces, por las carencias económicas y demás, y todavía existen referentes etnográficos en el Museo de Historia de La Laguna, por ejemplo, están los famosos ataúdes que estuvieron en Buenavista y que cubrían esa parte de Teno Alto y demás, que eran unos ataúdes comunales que unas veces estaban guardados en las sacristías, o sea, en los cuartos aledaños a las iglesias, y otras veces, como en el caso de Buenavista, se depositaban en cuevas porque la gente no quería. Y que ni siquiera antes de ese ataúd estaba otra cuestión, que era el chajasco, que era el guanche, que era la tetea, que se usaba también. Era un montón de temas muy interesantes. Y después eso va relacionado también con las peticiones. Había una idea de que de alguna manera eso era un tránsito de una orilla a otra, y entonces el muerto iba a pasar al otro extremo, y a veces se le colgaban al propio difunto, que normalmente se habilitaba, yo lo estaba comentando el otro día en el chat, muchas casas, se habilitaba en una casa, el difunto, hasta que ya no llegaba el ataúd, se amortajaba con una sábana o con lo que fuera, o incluso se le vestía según la categoría social, se ponía sobre la mesa, se ponían los 4 cirios, y había una serie de crucifijos que tuvieron nuestras abuelas hasta principios a la primera mitad del siglo XX, de segunda mitad ya se empezaron a retirar, que nosotros incluso don Ezequiel localizó y tenía más o menos identificado a un señor carpintero que los tallaba navajas en la Orotava, y que los hacía de una forma como la cruz que tiene la de Agustín, la que nos dio Agustín, fallecido, ahí está, y que se prestaban por parte de esas abuelas, que normalmente las tenían en cómodas o los tenían en
en aparadores o incluso dependía, unas veces eran los dormitorios, otras veces en el... Nuestra conserva el Cristo, tiene un Cristo que siempre ha estado encima de la cómoda, Sí. y que era el Cristo que velaba para los fallecidos de la familia. se prestaba, ¿no? Y se prestaba a los vecinos cuando había un velatorio, era el Cristo que iba a Y pues las casas. hay una serie muy curiosa, porque yo también tengo uno de mi bisabuelo que estuvo en Garachico, que era don José de Roque, y ese ya, él tenía una venta y lo adquirió, es de las primeras piezas que vienen de Oló, Sí. a finales del 19, principios del 20, pero Una antes pieza de del eso... 19, Mira, madera tallada, Antes de muy eso, no, arsenio. este era en pasta, A ver. pero antes de eso, fíjate Sí. tú, este señor los tallaba como el artesano, como don Agustín. Las cruces suelen venir pintadas en negro, con una pintura muy elemental, y unos adornos en amarillo, ¿sabes? Y los Cristos, cuando ya se dedicaron a pedirles mucho, yo que recuerdo que Ezequiel en el taller tenía cajas de eso, porque la gente los llevaba y después no los volvía a buscar. Les ponía, los tallaba en palo santo o en maderas de aquí, hacía lo que era las extremidades y el torso, y después le ponía una tacha, y como la cabeza le daba más laboriosidad para modelarla, la modelaba en escayola o en algún Sí, aglomerante, y se lo ponía, y entonces están repartidos por todos lados. Sí. Te los encuentras en el sur, te los encuentras, yo me vi uno en La Esperanza, y ahora desgraciadamente ya la gente claro, los nietos ya no saben más de Halloween que de estas cosas, y de la abuela ni se acuerdan, ni saben qué es, y están muchos de ellos en tiendas de segunda mano a precios irrisorios, por quitárselos encima, porque estamos en una cultura... A ver si esta semana que viene, minimalista. porque no solamente se acuerda uno de estos días, sino que, como yo decía esta mañana en el primer café, yo decía que es un día, pero son todos los días, siguen estando con nosotros, nuestros recuerdos, Y tengo una entrevista grabada incluso en vídeo, que le hice arriba a don Jesús, que agüita, que era cuando bajaban desde el Pico del Alto por las vueltas de Ticaiga hasta la parroquia. Ahí genera el nombre de sitios concretos o de elementos La concretos, plaza. como la Plaza de la Cruz de los Muertos en San Sí, Sebastián. correcto. Que la cruz que está al pie de la ermita es esa cruz, la cruz Sí. de los muertos, porque era el lugar de descanso de los entierros al llegar a la iglesia. Os voy a rescatar esa entrevista que hicimos hace unos años a don Jesús y a su esposa, pero especialmente él que estaba allí con Rosy, con la amiga Rosy, y es muy interesante porque nos habla acerca de un pasado que parece muy lejano, pero que tampoco es tanto. No es tan lejano. No es tan lejano. Bueno, son muchas cosas a tratar. Una de las cosas que decía Juanma antes era a tenor de lo que nos quería decir Germán, de esos ilustres que también están en el No es propio... una cuestión de ilustre, es más bien poner en... Bueno, no es una cuestión de ilustre. Pero sí, pero es poner en valor el significado a que veces, tiene. No sé, los cementerios como Camposanto aparecen, como ya hemos comentado, a raíz de la orden famosa de Carlos III, y en los raleos tarda mucho en ponerse en práctica, date cuenta tú y que en el todo obispo Canarias. Manuel Verdugo resulta que en 1800 contradice la Real Orden. Claro, me Y imagino entonces cómo se habrá habido retrasa, resistencia. o sea, los primeros, fíjate tú, se retrasan 36 años casi, si te fijas en las fechas de... por ejemplo, de San Francisco, date cuenta tú que hay un movimiento con la desamortización de Mendizábal, de alguna manera se va desacralizando todo, y resulta que en la desamortización todas esas propiedades pasan a la administración, y la administración empieza a asumir esas funciones que realizaba la Iglesia de asistencia social, sociosanitaria. Sí. Y date cuenta tú que este cementerio es desamortizado en la década de los 30, del 19, y después resulta que se incendia en el 64, y es cuando por el abandono... No arde. Lo derriban. O lo derriban. Fue un final literario que le dio el propio cura Siberio, reconocido por él. Vale, pues lo derriban por abandono y para convertirlo en cementerio, porque date cuenta tú que están ya las epidemias de fiebre amarilla y obligan de alguna manera. La amenaza de que si no se enterraba, si no se organizaba un cementerio, se tenía que ir a enterrar al de Ralejo Alto, que ya se había construido. Y que estaba la Real Orden, y ya te digo, habían transcurrido y bueno, enterrado, yo recuerdo las ermitas en San Sebastián, en San Pedro, en todo el mundo, en todas las ermitas. Yo recuerdo haber visto o haber leído un documento donde se pedía y se hablaba acerca de que varias personas, familias del Realejo Bajo, obviamente personas relacionadas con la institución pública y demás, pidiendo y exigiendo que no podía ser, no podríamos ir a enterrarlos al Realejo Alto. Tenemos que tener eran dos municipios diferentes. La historia de Realejo Alto también es controvertida, porque fíjate tú, el cementerio como tal se enterraba mientras se enterraba en la iglesia, partió del tema que hablábamos también en el anterior programa de aquellos que fallecían fuera de lo que era
lo establecido por la Iglesia, que eran los masones, ya casi en el siglo XIX, XVIII, XIX. Anteriormente, los niños, por ejemplo, que no eran nonatos que no eran bautizados también, sí, que también pasaban a ser enterrados. Y date cuenta tú que enfrente de la iglesia, donde ya está la oficina de turismo y todo aquello, lo que le dicen ustedes, la Plaza de las Flores, llaman. No, eso no, esa es la plaza de los enamorados. De los enamorados. La unión de los enamorados. Que tenía una connotación romántica. Bueno, pues ahí estaba una especie de chercha que era para todos aquellos que morían, el que se suicidaba, el niño que no había sido bautizado, aquellos personajes masones o los que morían en grave pecado, y tenían que tener la autorización. Era un vallado, aquellos lo tenían vallado, que bueno, tú me contaste, es una anécdota de cuando se retiraron los restos, de lo que le pasó a los empleados municipales. Tengo un cuento escrito y publicado. Y que de alguna manera eso dio lugar a ese primer cementerio que surge, no por las necesidades realmente sanitarias que ocurrieron en el siglo XIX, sino por todo aquello que la iglesia, porque incluso el cura tenía la llave del cercado, y si el cura no te autorizaba, no te podían enterrar tampoco. No. Y después, los graves conflictos que hubieron con el tema de los masones y los que querían enterrar, que en el puerto pasa lo mismo con la chercha, que me hace gracia, porque la sitúan en 1880 y pico, y resulta, por fuera la leyenda, y resulta que empezó desde el siglo XVII, con primeros mercaderes extranjeros que tuvieron que ser enterrados allí, porque aquello, date cuenta que era un mal país, aquello estaba al final de todo, enfrente del castillo, aquella parte era el extrarradio, si bien el puerto de la Cruz se diseñó en principio contando con la rada del barranco San Felipe, los aluviones impidieron por el calado que aquello se utilizara y se tuvo que hacer el Puerto Nuevo, que por eso era el nombre de la calle Puerto Viejo, y aquello era un mal país que no quería ir nadie, es decir, bueno, en el siglo XIX a Morris lo asesinan precisamente en aquel descampado, llevándolo por una cita amorosa para robarle. Y al final te das cuenta que muchas veces el conflicto ese de la iglesia, o lo que yo contaba también de aquellos que cuando le metían un gol a la iglesia y enterraban a un masón o enterraban a uno que no estaba en paz con Dios, se prohibía por parte del obispado que se realizaran cultos, porque cuando eso, incluso había unas líneas, ¿sabes? Porque también la muerte tiene su clasismo. Según la categoría del difunto, iba una capa, dos capas, tres capas, o las rayas que llamaban, que era... O incluso se perdonaba, o se perdonaba o, ¿cómo se dice? Exoneraba si tenía dinero, porque aunque se hubiese tenido un duelo, se hubiese quitado la vida, pues entonces, pues bueno, si tenías dinero todo era posible. El duelo formaba parte también de la sociedad. También. Tampoco era una cosa extraordinaria. El suicidio sí era más extraordinario. Sí, más extraordinario, ¿no? Bueno, pues son temas muy importantes, ¿no? Hombre, yo cada vez que hablamos del cementerio de San Francisco pensamos en Agustín Espinosa. No hay duda. No solo en él. También hay un precedente previo que me gustaría citar, que en los años 60 del siglo XIX, cuando no había cementerio, hubo en la ¿cómo se llamaba? Ahora me callé. En los años 60 del 19, en uno de estos cambios políticos que se dan, revolucionarios que se dan en el siglo XIX español, se genera un nuevo cementerio en las huertas de la Hacienda de los Príncipes. Y eso genera un pleito muy sonado porque estaba el párroco también de parte del pueblo, para ocupar esas tierras de los príncipes, y los príncipes se defienden. Ubícanos, ¿dónde exactamente? Yo creo que está, por lo que el propio Guillermo Camacho deja entrever en su libro sobre la hacienda, estaría cerca de Barroso. En Barroso. En esos lindes, alejado del pueblo. Pero y allí se llegó a enterrar a la gente allí. Esa es mi duda, yo tengo mi duda, pero parece que él relata en su libro de que se hablaba de esa huerta del cementerio. Posiblemente, entiendo que no, porque si hay un pleito y no se ha aclarado, pero al final pierden el pleito, el municipio pierde el pleito, y entonces se ven en la obligación de asumir parte del solar que ocupaba el cementerio de San Francisco. Quizás en esa documentación que tú y yo sabemos que estaba de los Melos, que alguna día se perdió, y que gracias a Jesús Agomar y a ti, que muchas de esa documentación se rescató, y mucha gente que estaba ahí, porque era una documentación que estaba un poquito como... Yo creo que el archivo de los príncipes es lo suficientemente interesante para que nos permite reconstruir mucho de la vida de... ¿Y se puede acceder a él? ¿Está en la provincia? Está en clasificación todavía. Vale. No está todo descrito, por lo cual tampoco. Pero ahí tenemos un nuevo precedente en los años 60, ya avanzado. Ya en el siglo XIX, pasadas esas fechas,
se abre el convento de San Francisco, el Sí. cementerio de San Francisco en 2 fases, primero utilizando parte de lo que eran las dependencias domésticas y manteniendo la iglesia, y ya incluso se habla de que ya haciendo uso del cementerio, la capilla permanecía en Estaba pie bien y techada y todo. y estaba- techada, Sí, sí. y un temporal, un vendaval la tocó, La tocó. Y entonces decidieron definitivamente echarla al suelo. Bueno. El cementerio es un cementerio interesantísimo, está colmatado, tiene muchos niveles Sí. de enterramiento. A día de hoy vemos una parte, pero ya hay muchos sitios ya hay muchas tumbas que han desaparecido, que están en mi memoria, y que, como la del cura Picar, Sí. que dominaba una de las huertas, que era un párroco del 19, del tránsito del 19 al 20 en el Ralejo Bajo, que era un panteón de madera, solo queda la cruz, pero ya está descontextualizada, deslocalizada. Y luego tienes enterramientos muy interesantes, no solo el de Agustín Espinosa, sino también, por ejemplo, la tumba de Guillermo Camacho, como pone allí, la casa de Camacho, Sí. que está también, que es un panteón bajo, Es un panteón. bajo de piedra con losa de mármol y una reja alrededor. También describiría la que hizo Enrique Villot para Hilaria de Avia, la mujer Sí. de Cipriano Arribas, el famoso farmacéutico, sí, exacto. Y además que escritores, también escribió sobre las Exacto. tradiciones, ¿no? Exactamente. Su libro, él pide incluso en el libro que él publica a través de las Islas Canarias que se entierre con su primera mujer, con Sí. Hilaria, en el Panteón de Ralejo Bajo, y al final... Eso es una curiosidad muy grande. Sí, es Sí, una sí. cosa interesantísima, y además ella incluso le pone mucho interés en el tema de la muerte, porque ella muere joven en San Agustín, en la casa que están restaurando al lado del súper, al lado Sí. del supermercado Batista, y en el testamento ocupa un gran espacio en la descripción de cómo quería el panteón, y el panteón es igual que el que está a Sí. día de hoy, que todavía se conserva. Oye, otra pregunta que me hicieron en su día y yo no lo sé, como no lo sé, amor, ustedes lo saben. Antonio Reyes, el poeta, Está en la laguna. está en la laguna, ¿verdad? Es que lo que habíamos hablado, yo creo que el otro día lo comenté con algunos de los miembros de la tertulia, como estuvimos abajo participando en Antonio Reyes la está Virgen del enterrado Rosario. en el cementerio viejo de la laguna, el de San Juan, detrás de la ermita de San Juan. Bueno, muy bien, ¿no? Y que bueno, por eso En el son... Ralejo Bajo está otro poeta ralejero, que también la tertulia ha hecho por rescatar lo que es Gonzalo Siberio, Gonzalo Siberio. que está Él estuvo mucho está en tiempo nicho. fuera, pero volvió, ¿no? Sí, además volvió a los Ralejos y según decía la crónica de su muerte, no me acuerdo qué periódico, decía que quería que fuera enterrado en los Ralejos. Murió en Santa Cruz, pero que quería que fuera enterrado en los Ralejos, y efectivamente ahí está enterrado. El apóstol de la medicina realejera También está enterrado también ahí. está allí. Estamos hablando Tienen de panteones ahí en los García en el Ralejo Bajo. Estrada, ¿no? José García Estrada José está enterrado García en el Estrada. Ralejo Bajo. Cuando subimos hacia digamos la última terraza donde está la capilla, hay una hilera de panteones familiares a ambos lados de la escalera, y en el primero de la izquierda están los Estrada, y ahí está don José García Estrada con mucha de su familia. Hemos estado Los Grijalvas, Doña está Ángeles también, a lo Doña mejor Ángeles, también. Delgado era, ¿no? Delgado. Ella Delgado era Fuentes Delgado. Fuentes Delgado, sí, porque Delgado es su hijo, Ángel Delgado Fuentes, ¿no? Fuentes por parte de ella, ¿no? Una También- insigne maestra de También es el escuela. panteón que es muy destacado en la parte de arriba por su fachada de mármol, el de... Tú recuerdas a Pepe América. Sí, bueno, de hecho, lo recuerdo y tengo Y lo tienes grabado. el honor de tenerlo grabado. Y lo tienes grabado, efectivamente. Pues No, Pepe yo América toda tiene- esa gente la tengo grabada. toda su familia está en un panteón muy destacado, y él. Y mira, y ¿sabes a quién el otro día me encontré la grabación? Que no lo he puesto en memorándum todavía porque tienen que dejarme una foto de don Felipe, conocido por todos como el de la Recoísta. Ah, claro. Claro, Pérez, porque es que yo le había hecho la entrevista y claro, eran esos momentos en que le hacía la entrevista casi con cassette. Y Dios mío, la encontré. El Señor me iluminó, empecé a buscar, conseguí una cinta, la puse y ya lo encontré. Y ya lo pasé y lo tengo. Y bueno, Felipe cuenta historias ahí también muy interesantes. Un testigo del día a día. Wow, agüita, y del ciclismo, por ejemplo, y de tantas cosas, de la Virgen también, ¿no? Estaba al lado de la Virgen del Carmen todo el día. Él hablaba incluso de un día donde la gente dijo que vio algo, que, bueno, no sé, bueno, de donde estaba el marco de la Virgen. Bueno, lo voy a repetir de nuevo, estoy esperando nada más cuando tenga esa foto para darle... Editarla y... Sí. También está enterrado don José Siberio, el Sí. canónigo, hijo predilecto de este pueblo, y su hermana Carmen, que es hija predilecta de los Silos. Luego tienen familias tan populares como los Tostes, que tienen todos sus enterramientos abajo.
Con todo mi respeto, ahí también está mi abuela Guillermina, mi tía Guillermina. Mi abuelo no, porque mi abuelo fue enterrado en Cuba, donde falleció, Isidro Pérez. Pero bueno, ahí sí, en Cuba. Bueno, es un espacio singular que está marcado por los cipreses, que no solo los cementerios son hiladas de enterramiento, sino también una vegetación y un sentido... ¿Cuál es? A ver, para que... El otro día lo dejaste a caer y mucha gente diría, ¿cuál es el...? A mí me viene enseguida un título, Los ciprestes también creen en Dios, que es un libro muy conocido y que en este caso, pues bueno, ¿cuál es el Tiene un sentido metafórico de la vida eterna, de crecer hacia Dios, de ascender recto, y según me comentan también tiene un sentido botánico, porque no es un árbol que se expanda, que la raíz baja hacia abajo, que no se abre tanto hacia los lados, y la resina que genera ahuyenta mucho roedor y mucha bicho, digámoslo así, que pudiera afear este espacio. Digamos que la botánica y la iconografía se han dado la mano en este árbol, y en los raleos le sumamos un nuevo elemento a la iconografía funeraria, que son los dragos, ¿no? Tanto por el de San Francisco como el que crece en la entrada del de San Agustín en el Ralejo Alto. El drago forma parte de esa iconografía, es como el guardián último de esta ciudad de los muertos, ¿no? José María Gironella, o Gironella, como quieran ustedes, Los cipreses creen en Dios. Es una de los libros que yo recuerdo haber leído. Dentro de lo que comentaba Germán antes sobre la hacienda de los príncipes y ese enterramiento, que se ubicaba, hay que tener en cuenta también que hubieron situaciones de emergencia en las que, por motivos sanitarios sobre todo, hubo que improvisar y enterrar a la gente por problemas de movilidad de esos cadáveres y demás. Y uno de los ejemplos es el aluvión de 1826, que da lugar a que está la cantidad de fallecidos que son arrastrados por el aluvión, y que muchos de ellos van a parar a la costa, que dan lugar precisamente a fosas comunes que se improvisan para evitar, porque claro, ya los cuerpos también en su contacto con el agua y demás estaban en avanzado estado de putrefacción, y de los que existen numerosas cruces expiatorias en los lugares. Justamente al lado del Maritín. Un ejemplo, por ejemplo, es la del Maritín. Después hay otra anécdota muy graciosa. Yo cuando iba a bañarme en la Orotava, en la parte de la Orotava al Boyullo, había gente de la Orotava que ¿todavía? Cortaba unos ramitos de tarajal y hacía una cursita y la tiraba en una cueva que iba. Y yo le pregunté. Yo lo hice en alguna ocasión. ¿Eso por qué lo hace? La gente ya no tiene la conciencia. Dice, no, es que esto es para no ahogarte porque la playa es peligrosa y tal. Y resulta que es en recuerdo de aquellos fallecidos que quedaron colgados en las cornisas, que fueron arrastrados por las aguas y que tuvieron también que ser de alguna manera sepultados en esos lugares. Pero esto no ocurre solamente aquí en el norte, también hay enterramientos fuera de contexto. Por ejemplo, en la montaña de Guasa, en el municipio de Arona, hay un señor que está enterrado a la falda, y tú vas caminando, ahora que se ha puesto de moda hacer senderismo, a la punta de Rasca y demás, y te encuentras de repente una sepultura que es de estamos terminando ya de todas formas. Un medianero que se de alguna manera tomó agua que no era no potable y falleció, y tuvieron que enterrarlo allí mismo. Entonces te das cuenta que muchas veces también no solo obedece a ese estar fuera del lugar sagrado por no haber muerto, por decirlo de alguna manera, en las condiciones que establecía la Iglesia Católica o incluso los de otras confesiones, sino también por cuestiones muchas veces sanitarias y de urgencia. Igual que también cuando se enterraban las iglesias, muchas veces cuando venía una epidemia de estas, de peste bubónica, de fiebre amarilla, de lo que fuera, se veían obligados muchas veces, y muchas veces llegaron a instituir ermitas que muchas veces están destinadas a San Sebastián o a San Roque, por ejemplo, el caso de Garachico, o a distintos santos que te las encuentras que están en el extrarradio de las poblaciones porque respondían a una manera de aislar. Permite decirle a la audiencia que no está viendo, lo que está escuchando no, pero lo que está viendo, Germán es un empresario. Está haciendo un hueco en su empresa en el día de hoy. Disculpa. La empresa de plátanos, que no nos falten los plátanos, de don Pepe, su esposa y ahora sus hijos. Estamos aquí los subalternos. Claro, de la corrida de toros. Los canguritos o los... Y no sabía qué pasaba. Bueno, estaba un poco mosca. Bueno, pero que... Discúlpenme. Pero que va bien todo. Sí, bueno, todo controlado. Más plátanos, tenemos que comer más plátanos. Bueno, es otro tema para tratar, pero es que hay que recordarle a la gente los productos de kilómetro cero. Que
que hay que consumirlo. Cuanto más seamos los que lo consumamos, el precio bajará más o será más asequible, estoy seguro. Y no nos darán lo que nos están dando. En calidad de vida. Exacto, porque no es lo mismo mucho. una fruta cortada en el otro lado del Atlántico o Sí. en otro extremo que venga en barco varias semanas o una semana de barco en una nevera, no tiene la misma calidad. No, ni mucho. No solo la salud, Germán, también cuidamos el medio ambiente y la isla. Y si queremos venderla desde el punto de vista turístico... Estamos terminando ya, hay muchos temas que tratar aquí, hay algunos temas que son escabrosos de tocar porque estamos hablando de una guerra que hubo y de una situación tanto en una parte baja como en la parte alta. Alguien desde la península nos mandaba el mensaje diciéndonos cómo en la península se cita y se habla a ver cómo decía, el muro, no, el paredón, no sé, la pared exterior del cementerio del Realejo Alto en esa etapa de la historia, cómo fue también utilizada como, pues digamos que lugar para fusilamiento y demás, cosas que aquí no teníamos. Yo la verdad es que ese dato no tenía. No lo mandaron desde Córdoba. Ese sería otro aspecto de fallecidos. Sí, que bueno, aquí que no están recogidos, nadie lo... En la montaña Barrancondo, por ejemplo... Alguien me dijo, dice que las había un hojas esas se paredón quitaron. donde mataban también a la gente. Sí. Y muchos de ellos están enterrados desgraciadamente Pero en bueno, cunetas. tanto en un bando como otro. Aquí nos tocó una parte del otros todo. arrojados al pandullo, que En se una llamaba. guerra Sí. matan los dos lados. En una guerra hay muertos de los dos Sí, lados. pero que yo me refiero que sobre todo aquí, como no tuvimos la otra parte, porque Sí, no, pero partió de aquí, aquí hubo un quizá... tema, no fue tanto guerra pero fue como la antes. tenemos entendida, Sí. pero sí rencillas y cuestiones muchas Bueno, que veces la que guerra no tienen que ver distingue, con lo la vemos ideología. ahora, lo que está sucediendo, matándose como entre hermanos, entre tú me matas a mí, y como decía, estos días lo hemos recuperado a Gandhi, que ojo por ojo y al final todos terminaremos ciegos, ¿no? Exactamente. Y es cierto, es cierto. Bueno, pues... Yo los animo a que vayan a los cementerios y que los observen Sí. con otros ojos. No es solo un espacio de muerte, es un espacio de cultura, de patrimonio. arquitectura y un montón de cosas ahí. De encontrarse con las raíces de nuestra sociedad, de leer las lápidas y descubrir quién está enterrado allí, quién no, qué trascendencia tuvo, Sí. de fijarse en los acabados. Cualquier elemento que aparezca en un cementerio no es gratuito, bien por un sentido estrictamente profesional. Ayer estaba visitando uno de los cementerios y me encontré que en la lápida no sé quién era este hombre, no, un personaje, aparecía la pistola del lacador. Entiendo que será su profesión. O cuando aparecen las motos o los Bueno, paisajes. en el de San Agustín, en el Mocán, aparece pues la hoz y el martillo. En algunos de ellos, O otros una- aparecen O árabes, una la columna media truncada. luna. que- Ayer me apareció, Sí. por ejemplo, una estrella de David. Sí, sí. Entonces son elementos que no son gratuitos, que todos tienen un sentido, una simbología. Y que es interesante verlos, ver esos panteones antiguos o no tan, o estas lápidas recientes. Todo posee una lectura que, a poco de que nos detengamos y que no nos horroricemos con Sí. el sentido más principal, o bueno, el básico, que es la muerte, nos permite conocer mucho de nuestra sociedad y de cómo se articula, ¿no? Y ¿sabes lo que pasa, Germán? Que muchas veces ese patrimonio que está detrás de esas tapias de los cementerios como que ha quedado olvidado, y hay ejemplos como el de San Rafael, por ejemplo, de Santa Cruz, que estaba en un lugar apartado por el Barranco Santos, pero que al final fue integrado en la trama urbanística y hoy está cerca de la Recoba de Santa Cruz, y que posee un valor patrimonial en cuanto a esa ejecución de esas lápidas con materias nobles como el mármol, como la piedra, y que hay verdaderos personajes históricos allí, sobre todo de la época, claro, que la han dejado, y aquello está hecho un desastre. Es decir, Ayer lo abrieron, me pasaron unas imágenes pues está sometido a un proceso de restauración. sí, ahora lo quieren recuperar, pero es que lo han dejado morir. Ese Ayer, y el de exactamente. San Carlos, yo citaba el otro día también, ¿no? El de San Carlos. San Carlos es el del puerto. No, San Carlos, entonces yo estaba equivocado. Juan, San en la Rafael es Sa- este, San Juan en la ¿Dónde laguna. estaba enterrado Sabín Bercelot? Es Sabino ese, Bercelot San Carlos. Rafael y San Carlos. es el del Puerto de la Cruz. No, 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 El Sabino del puerto, no, el del puerto es el San Carlos. Vale, y el Sabino Bertelón no está enterrado en el Santa Cruz. El de Santa Cruz, sí, claro. El de Entonces San sería Ra- San Rafael. San En el Es que de no San sé- Rafael. Pero es San que yo... Rafael. Y después date cuenta tú que De Santa Cruz, en nada de Santa Cruz. en Las Tenias Por lleva la el nombre laguna. por la primera niña que enterraron, que la Sí. enterraron, igual que aquí el de San Agustín, que Sí. es de 1927. Lo dijo David, estuvimos comentando. Es por Agustín, por El un hijo niño de de- 5 años que del juez de falleció paz, y fue enterrado allí. Y entonces el cementerio lleva ese nombre porque Sí. era el primer enterrado que... Pues si tú no sabes lo que me pasó a mí, que me encontré una señora y me dijo, mire, venga para acá,
Yo soy pariente de la mujer que estaba diciendo David el otro día, que era la que posiblemente sería la primera en ser enterrada, pero resulta que fue al final el hijo del juez de paz, que también fue en su día alcalde del Realejo Alto. Y que ese Dios, tremendo. Lo que llama la atención en la brotada, sobre todo el ángel, ¿verdad? El ángel, son piezas hechas o bien hechas en Tenerife ya o en Gran Canaria por artistas como Enrique Biot o Cherubini o traídas de profesión desde fuera. Son piezas de importación que son muy caras Pues que ellos nos bendigan a todos que ya están en el campo de la verdad, como dice el otro. Yo decía que la verdad reflexionaba en el primer café, en esa de conferencia que fui yo sobre este tema, decía que solamente hay una verdad, la verdad que decíamos el otro día, de que a todos llegará el tiempo de la partida. Y yo decía, no, claro, no, hay otra verdad. Por lo pronto, hay otra verdad. No se puede morir sin estar vivo. Y para estar en esta vida hay que estar dentro del vientre de una mujer. Por lo pronto, no sé que inventen otra cosa, pero por lo pronto hemos venido a través del vientre de una mujer con la gestación y la colaboración de genética de hombre y mujer, pero obviamente la portadora es la fémina. Y eso hay que no podemos olvidarnos que pobre de aquel, como me decía un señor mayor que me encontré una vez, pobre de aquel que no vive antes de morir, porque no sabe lo que se pierde. Entonces hay que vivir primero y por eso nos quedamos con la vida. Muchas gracias, Amo, ¿de acuerdo? Saludos. Gracias. Bueno, y trabajamos en la próxima, que la próxima sala una salida